¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va todo? Espero que muy bien. Pues sí, aquí estáis viendo un MG Metro de la serie R de Scaleauto. Un coche que tenía muchas ganas de tener y que no llegaba a dar el paso porque los que se vendían o fabricaban no venían configurados como a mí me gustaba. Y ahora sí, este coche que ya viene en ángulo, viene ya preparado, viene con su chasis medio, gris, en fin, ya viene decente, o por lo menos eso creo, que ahora lo veremos. Y tenía muchas ganas de tenerlo. Así que, pues nada, nos vamos a meter en el lío, en faena. Así que lo vamos a ver cómo viene por dentro de serie, vamos a probarlo de serie, a ver qué tal, cómo da la talla. Vamos a tomarle los tiempos y luego pues a ver qué podemos hacerle. Venga, chicos, adelante. Pues aquí lo tenemos ya fuera de su caja y vamos a empezar a analizar cómo viene de serie. Bueno, la carrocería súper bonita y súper detallada. Viene muy bien con los pilotos, muy detallados, me gusta mucho. Y además es de las ligeras, es tipo Lexan, con lo cual esto va a arrojar un peso en báscula bastante bueno, vamos, para no tocarlo, por lo menos desde mi punto de vista. Ya sabéis mi opinión, que un coche que esté cerca de serie, que esté cerca del reglamento, no debería de ser tocado. Otra cosa es que pese 10 gramos más, 8 gramos más, 6 gramos más o por ahí. Pero cuando el reglamento dice 20 gramos y el coche pesa 20 y medio o 21, la carrocería y tal, yo no lo tocaría. O sea, obligaría a dejarlo tal cual. Porque la estética tiene que estar ahí. Para mí es muy importante. En fin, os dejo en la báscula con él, ¿ok? Vale, en la parte mecánica, Scaleauto dice que le ha puesto una transmisión de 831, que está muy bien para este tipo de coche, para que vaya en ángulo. Yo normalmente, cuando monto un coche en ángulo, suelo montar 832 en rally, ¿vale? En rally, siempre en rally. Suelo montar el 832 con un motor que dé unas 20.000 revoluciones aproximadamente. Si da menos de 20.000 revoluciones, bueno, intento cambiar el motor y si no, pues intento poner eso, un 831, un 830 o un 932, algo así. Ya siempre movéis, siempre que el motor responda bien, ¿vale? En fin, pues como podéis ver, lleva un motor que no es para este coche, lleva un 11B, que es el que se usa normalmente en velocidad, un motor que tiene una tracción magnética aproximadamente, depende de qué modelo sea, bueno, qué modelo, depende del que te toque, porque no hay ninguno igual, entre 2 gramos de atracción magnética y 3 gramos de atracción magnética. Están todos moviéndose por ahí, ¿vale? Todos los 11B. Lo digo porque tengo varios y he medido muchos y están todos en ese entorno. Es raro que dé más y sí puede dar menos. Hay algunos que dan incluso menos de 2. Pero lo normal es que estén en torno a los 2,2, 2,8, 3 como mucho, por ahí. Suelen andar ahí. También depende de la fecha en la que se mira, porque no es lo mismo medirlo en frío en invierno que medirlo en verano, que ya la temperatura es mucho más alta. Pero suelen moverse por ahí, en ese rango de valores. Parece que viene bien montado, no tiene holguras detrás, la corona engrana perfectamente, no hace nada raro. Bueno, ahora que lo estoy viendo, me da la sensación de que la corona no está derecha. O sea, que la corona está doblada, está ladeada. Tengo la sensación. Ahora lo vamos a poner en el rodador y lo vamos a comprobar. Lleva sus poleas de plástico, pequeñitas, las dos iguales. Creo que son de 8 milímetros.
me parece que son de 8 milímetros, las dos, tanto delantera como trasera. Lleva un separador en la parte derecha para suplir el espacio de la polea. Esta holgura habrá que corregirla y alinear bien la polea delantera con la trasera, que no viene alineada. En fin, ya veremos los ejes cómo los alineamos bien. Cables finos, parecen bien, no son de los mejores desde luego, pero bueno, cumplen su cometido, creo que están bien. La guía, una guía con muelle adelantada, perfecta, muy bien. Habrá que trabajarla un poquito, quitarle esa parte gruesecilla que tiene aquí, que muchas veces en las pistas Ninco da problemas, y la lijaremos un poquito, pero ahora mismo lo vamos a probar de serie. Su bancada RT3, roja, dura, anclada por 4 puntos, y bueno, poco más. Neumáticos, según Scaleauto, nos dice que son los de RT. No sé muy bien el compuesto que tiene, pero seguramente no tendrá el agarre que tienen los AS25 o los AS20, ni mucho menos. Pero bueno, el mismo compuesto delante que detrás, eso sí, tenemos el mismo compuesto delante que detrás, con lo cual el coche, pues habrá que cambiarle los delanteros, habrá que cambiárselo. Y bueno, y tiene la parte de atrás, el escape, que viene simulado y viene encajado en el chasis de esta forma, viene suelto, ¿vale? El que quiera pegarlo, que lo pegue para que no esté dando bandazos. Yo lo pintaré, porque a mí me gusta que eso vaya decorado. Así que cuando lo veáis preparado ya estará pintado, con su salida y tal. A mí me gusta que vaya eso curioso. Y ya está, y poco más tiene esto. O sea que parece que está todo ajustado, lo vamos a lubricar. Bueno, vamos a ver eso que he comentado de la corona, a ver si tengo razón o no. Bueno, pues aquí tengo el rodador montado, así que vamos a comprobar que esto que os digo, que me ha dado la sensación de que la corona estaba doblada, no es cierto. Así que lo voy a conectar y lo vemos. Pues parece que no, parece que está derecha, o por lo menos tengo la sensación de que sí está derecha, aunque está rodando a 5 voltios. Si rodara a menos voltios, pero este lo tengo fijo, este rodador está fijo. Bueno, aquí tengo este rodador que sí lo puedo regular mejor y le he puesto 2 voltios. Y efectivamente sí está doblada. Sí está doblada. Está, vamos, hecha un 8. Hecha un 8. Así que os la voy a mostrar. Está rodando a 1,2 voltios. Así que os voy a mostrar la corona tan estupenda que nos han montado. A ver que enfoque esto. No sé si lo veis. Vale, pero una pena, ¿no? Una pena que un coche de 70 euros monte esta corona. Creo yo, vamos. No sé qué pensáis vosotros. Pero deja mucho que desear. Vamos, primer chasco. A ver si Scaleauto, en fin, toma nota. Me pondré en contacto con ellos directamente y les mostraré este vídeo de cómo viene el coche montado. En fin, pues es la única pega importante que le he visto ahora mismo, así que no me guste. Por supuesto que el motor podían poner otro, porque este motor ya os he comentado que es para velocidad. Bueno, vamos a lubricarlo y lo vamos a tirar al tramo, a ver qué tal va. Bueno chicos, estoy aquí de nuevo. Acabo de descubrir que lo que dice el fabricante que viene, como viene montada la transmisión, que es 831, no es cierto. El piñón es de 10, no es de 8 dientes. Así que un dato que está erróneo en la ficha técnica del coche. Así que ya sabéis, habrá que cambiar piñón también, porque este coche lleva un desarrollo, hombre, no llega a ser de velocidad, pero no es de rally, ni mucho menos. No es de rally, o sea, directamente no es de rally. Un desarrollo muy largo, con un coche muy pequeñito,
y con un motor de velocidad, con lo cual el montaje del coche no es en absoluto para rally, así que algo que deberían de cambiar los de Scaleauto también, y si dicen que lleva montado 831, pues que sea 831, no 1031. Y por supuesto este motor fuera, o sea, directamente fuera. En fin, de todas formas nosotros lo vamos a tirar al tramo y vamos a ver qué es capaz de hacer como viene montado. Ya lo he lubricado, ya lo he puesto todo, ha cambiado el ruido por completo, así que vamos a ver qué hace. Nos vemos en un momento. Bueno chicos, pues ha sido imposible tomar el tiempo con el coche de serie y quiero que veáis el porqué. Mi tramo, como ya lo conocéis, es un tramo con pistas Ninco, es un tramo usado, pero no está mal, o sea, dentro de lo que cabe no está mal. Las pistas más o menos están curiosas, están bien, están relativamente nuevas o seminuevas, ¿vale? No tienen ni baches ni cosas raras, así que quiero que veáis cómo va el coche. El principal problema que tiene el coche, como podéis ver, bueno, aparte de que lleva una relación de velocidad y un motor de velocidad, es que si os fijáis, lo llevo a 10 voltios y medio, 10,4. El coche se queda totalmente empanzado. Entonces, de esa forma es imposible gobernarlo. Se queda empanzado y no hay forma humana de que dé alguna vuelta decente. Entonces tengo que ir con muchísimo cuidado porque a la mínima de cambio o se sale o se para, porque sale como un cohete y por supuesto que va sin imán, claro, como ya sabéis el imán pues se lo quitamos a todos. Y ya veis el ritmo que lleva el coche, vamos, un auténtico desastre, totalmente. Fijaros cómo está allí, totalmente empanzado. Bueno, pues así va por todo el tramo. Al final sale, pero claro, cuando sale como un cohete, entonces tienes que ir con mucho cuidado, con mucho cuidado. No puedes, con un poquillo de inercia puedes pasar, pero en el momento que levantas el gatillo para frenar, pues el coche se te queda clavado porque no, y ya tienes que ir pues como una tortuga. Así que totalmente un desastre. El tiempo que marca, bueno, y ahora ha marcado un buen tiempo, 83,425, pero es que no bajaba de 100, porque es que no había manera. Voy a seguir haciendo alguna prueba a ver si puedo mejorarlo un poco, pero vamos, un auténtico desastre. Bueno, pues ya habéis podido ver el desastre de coche que tenemos de caja. ¿Cuál es el problema fundamental? Aparte de lo que hemos comentado antes, pues que este coche viene con una bancada que no es la suya. O sea, este coche trae una bancada de un offset de 1 milímetro. Y yo no sé esta gente de Scaleauto cómo monta un coche de rally así, porque que yo sepa, hasta la fecha, los pocos años que llevo metido en esto, no he visto ni un solo rally con pistas, por lo menos yo no he estado en ninguno de madera, ni de Scaleauto, ni de pistas Policar, ni nada, que son las nuevas. Todos los rallies que hay en el 90% de los clubes son de Ninco. Y ya sabemos todos lo que pasa con la Ninco, que el carril va un poquito más elevado. Entonces, no sé, no entiendo el cómo han podido hacer esto, la verdad, no tengo ni idea. Pero el coche va totalmente empanzado, es que no hay manera. Bueno, las trencillas son duras, pero duras como piedras, que para un ride están muy bien, pero para un rally no sirven en absoluto, así que habrá que cambiar las trencillas también. Entonces el coche va totalmente empanzado, porque es que va bajo, muy bajo de atrás, y se queda totalmente, las ruedas se quedan al aire, totalmente al aire. Así que a los señores de Scaleauto, en fin,
Estamos hablando de un coche que precio de venta al público está en 71 euros. Lo sacas de la caja y no puedes dar ni una vuelta. Visto como es. Y es la versión R, cuidado. No estamos hablando que es una versión home, de vitrina, de tal. No, es la versión R, como se puede comprobar aquí. ¿Vale? Bueno, perdón. Esta es la caja de otro modelo de Scaleauto. Aquí la tenéis, la del MG Metro. La versión R, ahí lo pone al fondo. Scaleauto R Series. Así que una R Series, yo entiendo que una R Series, aparte de pagar un pequeño plus y llevar material de calidad, se supone que tú lo echas a la pista y funciona. Funciona. Es verdad que hay que lubricar, hay que ajustar cosas y demás, pero funciona. Pero esto de verdad no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo. No hay por dónde meterle mano a esto. En fin. Pero como todo tiene arreglo en esta vida, y sobre todo con dinero, pagando, todo tiene arreglo, pues la solución que nos queda, ¿cuál es? Pues volver a gastar en nuestra marca del coche, Scaleauto, una bancada de 0,25 offset. Y solucionaremos el problema del empalzamiento. Y ya nos meteremos en faena. ¿Y qué tendremos que hacer? Pues imaginaros, si ya no hemos gastado un precio en la bancada, como podéis ver, ahora hay que cambiar el motor y hay que cambiar el piñón. Ese piñón que pondremos tendrá un diámetro menor, con lo cual tendremos que adaptar la corona. Veremos a ver si la corona también habrá que cambiarla para poner una de un mayor diámetro. En fin, vamos a ir sumando cosas. Neumáticos delanteros, por supuesto, neumáticos delanteros 0 gris. Estamos hablando de una versión R. Trencillas, unas trencillas decentes. Entonces, a ver, señores de Scaleauto, me voy a tener que gastar en el coche mínimo, entre 20 y 30 euros más para que funcione. O sea, estamos hablando que el coche me va a costar 100 euros para que vaya decente por la pista. No le pongan R, no le pongan la letra R, pónganle otra, la que sea H, Z, Y, la que sea, pero no le pongan R, porque la verdad es que es un chasco bastante gordo. En fin, nosotros vamos a centrarnos en lo nuestro, ya hemos hecho el análisis, ya hemos visto cómo viene de caja, así que vamos a centrarnos en lo que sabemos hacer, que es afinarlo, prepararlo y dejarlo decente para disfrutarlo en la pista, porque el coche es muy bonito. Todo hay que decir sus inconvenientes, sus ventajas y sus inconvenientes. Y bueno, pues a favor de él juega esa carrocería espectacular, muy detallada y preciosa. Y con un peso, como habéis podido comprobar, de 20 gramos, que es alucinante. Entonces, pues dentro del reglamento. Así que vamos a dejar el coche para disfrutarlo, compañeros. Así que manos a la obra. Bueno, pues aquí tenemos ya el coche terminado y afinado, con un montón de cosas que le hemos tenido que hacer para que por lo menos se moviera. Y la verdad es que se mueve y se mueve muy bien. No os voy a contar nada, lo vais a ver al final, en el tramo y en el tiempo que hace, ¿vale? Así que, bueno, os voy a decir todo lo que le he tenido que hacer para que el coche funcione y vaya como un tiro. La carrocería he tenido que soltar, porque me di cuenta al final, he tenido que soltar la bandeja de pilotos. Como podéis ver, he tenido que soltar los dos anclajes que tenía aquí delante y he tenido que poner cinta de plasto en el centro, porque de esa forma, es que venía un poco torcida, porque venía forzada con la bandeja de piloto. Y he tenido que soltarla para poder corregir ese pequeño desplazamiento que tenía en la parte delantera, ¿vale? Y aparte de eso, al soltarlo, pues conseguimos que la carrocería sea más flexible y que la bandeja de piloto no la condicione. En este coche es muy importante porque es muy pequeño. Entonces, claro, la bandeja de piloto, fijaros lo que ocupa, aunque sea la carrocería muy ligera, pero que ocupa toda la base del coche. Entonces, soltar eso creo que es imprescindible. Y para que se quede derecha, porque así no la tiene forzada. Le he tenido que hacer eso y luego me he dado cuenta en la basculación
que había un lado que no basculaba bien y se quedaba, aparte de que estaba torcida, se quedaba más levantada de otro lado. Y era porque había pequeñas rebabas aquí en los tetones. Me voy a acercar para que lo veáis. Había pequeñas rebabas en los tetones, en la carrocería, ¿vale? Que cuando entraba el chasis se apoyaba aquí y no permitía que se moviera bien. Entonces con el cúter he ido arañando, arañando, arañando y he quitado la pintura y un poquito a esas rebabas, tanto de un lado como del otro. Y se ha quedado perfecta, ¿vale? A la carrocería ya no le he hecho nada más. Se ha quedado perfecta. Ahora bascula, está derecha, está perfecta. Y si veis, pues ya esa torsión la tiene, ¿vale? Ya sí la tiene. Ya no está tan rígida como antes, que de todas formas un coche muy pequeñito y muy corto. Pero que eso era fundamental, porque, pues ya os digo, no la veía correcta. Bien, y pasamos a la parte mecánica. Voy a limpiar un poco porque acabo de terminar de rodar. Bueno, quitamos los escapes, que bueno, como podéis ver ya los he decorado y han quedado perfectos. Han quedado divinos. El coche, os voy a enseñar el coche por detrás porque queda fabuloso. El coche queda divino. Como podéis comprobar, he pintado el chasis, la parte trasera del chasis de color negro y los escapes en color plata como tienen que ir. Y ha quedado divino, por lo menos a mí me gusta mucho más. Bien, lo soltamos por aquí y nos vamos a la parte mecánica. Bien. Lo que hemos tenido que hacer es cambiar la bancada directamente, porque la bancada que trae de un offset de 1 milímetro no nos sirve para nada, por lo menos en este coche no sirve para nada. Ya habéis visto el vídeo y lo que hemos conseguido con el coche de serie, absolutamente nada. Así que hemos tenido que comprar una bancada que nos ha costado 9,5 € y quiero que vayáis sumando, ¿vale? Quiero que vayáis sumando para que veáis lo que he tenido que invertir para que el coche funcione. 9,5 € en bancada. Y he puesto una bancada de 0,25 offset, que ya ha solucionado por completo el problema. Ya tenemos el coche y como podéis comprobar, ya no está empanzado. Ahora mismo lleva detrás un neumático AS20 de 18,5 por 10,5, que está algo gastado y estaría a 1 milímetro de la pista, ¿vale? O sea, está perfecto. Pasaría verificación incluso para hacer un rally, una carrera. Bien. Entonces eso ya lo tenemos solucionado. En la bancada hemos tenido que hacer lo siguiente. Para que la correa no rozara y se gastara y acabara calentándose y quemándose, pues en la bancada hemos tenido que hacer lo siguiente. Hemos tenido que comer en esta esquina, ¿vale? En esta esquina de aquí de la bancada hemos tenido que comer aquí 1 milímetro, 1 milímetro, 1,5 milímetros o incluso 2, para que la correa, la parte de abajo de la correa, no estuviera rozando constantemente, como podéis observar, ¿vale? Eso es un trabajo que hemos tenido que hacer. Bien, por supuesto que la bancada, una vez montada en el chasis, todos los tornillos apretados al máximo, soltamos media vuelta para que no dejen el conjunto chasis bancada súper rígido. Entonces hemos soltado media vuelta después de apretado a tope, media vuelta en los 4 tornillos y eso le da pues algo más de flexibilidad, ¿vale? Un poquito más. ¿Qué más? Por supuesto hemos tenido que quitar el motor era de velocidad, el que traía el 11B, que va muy bien en velocidad, tengo que decirlo. Bueno, pues en mi caso yo puedo aprovecharlo porque es un motor que puedo coger y pasarlo a un coche de velocidad porque por reglamento tenemos categorías que llevan el 11B. Entonces a mí eso no me importa sustituirlo. Yo tenía un M3 usado ahí y he puesto un M3. Es verdad que el M3 en ángulo no llega a ir como el M6, pero bueno, ahí lo he puesto porque lo tenía en la caja. Pero si esto le pilla a alguien que no tiene coche de velocidad o que no le gusta la velocidad o que no corre en velocidad, pues el 11B pues se lo tiene que comer. Se lo tiene que comer o lo tiene que poner a la venta porque no le va a dar salida, ¿vale? Bien. He puesto el motor y he puesto el piñón, evidentemente. He puesto un piñón de la marca, no sé si es Sigma o Lotin Plus, por el color naranja creo que es Sigma, de 8 dientes, que va divino y ataca a una corona de NSR en ángulo, ¿vale? Ataca a una corona de NSR en ángulo
de 30 dientes y con un diámetro de 17 milímetros, 16,8 17 milímetros, creo recordar que es. Y ataca perfectamente. O sea, antes de apretar el motor a la bancada, veo que el ataque es correcto y va perfectamente. He tenido que poner un separador entre el cojinete y la corona de 0,6 milímetros para que quedara perfecta. Y el coche engrana, que es dulce, vamos, ni frena con la correa, ni frena, o sea, está, vamos, que no va frenado nada, va perfecto, ¿vale? Al motor le he tenido que cortar el eje, porque claro, esto está tan apretado todo, que al final, pues he tenido que cortar lo que sobresalía del eje, aquí, una vez puesto el piñón, para que no me dieran el neumático y pudiera meter la rueda hasta el borde de la carrocería, si no la rueda iría fuera. Entonces esa operación hay que hacerla, hay que quitarle un par de milímetros al eje, ¿vale? Eso tenemos en el eje trasero y en todo lo que hemos ido invirtiendo, ¿vale? En todas las piezas que hemos necesitado para que el coche vaya bien. En el eje delantero hemos puesto un separador al lado opuesto de la correa, de la polea, un separador de 2 milímetros, ¿vale? De latón, aquí lo tenéis, para estabilizar el eje y que tenga una simetría en la parte derecha y en la parte izquierda y sobresalgan las dos ruedas exactamente lo mismo. Hemos puesto cero grip delante, pero un cero grip con perfil. He puesto un cero grip con perfil que tenía ahí, tengo varios, y no sé de qué coche venía, no me acuerdo ahora mismo porque son un montón. Pero sí es verdad que tiene más perfil y entonces me cuadraba mejor por estética. Y el coche funciona muy bien con este neumático y con esa altura. Por supuesto está estabilizado en altura y le he dejado un juego mínimo. Poquito, muy poquito juego lo he dejado aquí, ¿vale? Muy poquito. La correa de tracción la he cambiado también y he puesto una más fina y menos tensa, un poquito más suave, ¿vale? Un poquito más suave y menos fina. Por supuesto, la polea trasera la he cambiado por una de la misma marca del coche, Scaleauto, la roja, que es de mayor diámetro que la que trae de plástico negra, que sí la he mantenido en la parte delantera. Esa sí está aquí, la negra sí la he dejado aquí, ¿vale? Con lo cual conseguimos que la velocidad del eje delantero sea un poquito mayor que la del eje trasero, que aunque tenga cero grip, siempre hará algo en la tracción. ¿Qué más? Eso es todo lo que he tenido que invertir, ¿vale? Por supuesto he cambiado trencillas. Claro, he puesto trencillas nuevas, los cables sí los he mantenido. La guía le he rebajado el grosor que trae en la punta delante, como toda la guía Scaleauto, le he rebajado un poco, la he trabajado y la he limado un poquito, ¿vale? Y he rebajado ese grosor. El muelle funciona perfectamente, su tornillo. Y bueno, cosas que me han surgido cuando he cambiado la bancada, por ejemplo, pues cuando he cambiado la bancada, pues resulta que el espárrago que trae el stopper, la métrica, el M2 que trae, era de 3 milímetros de longitud, y al cambiar la bancada, como varía la altura del eje, pues chocaba chocaba el tornillo, y he tenido que poner un M2, pero en vez de 3, que es el que trae de serie, uno de 2,5. Entonces hay que cambiar el tornillo métrico por un M2 por 2,5. En la Corona no he tenido ese problema, en la Corona no, porque queda prácticamente fuera y va perfecta, ¿vale? Va perfecta. ¿Qué más? Ya está, el detalle de la carrocería, cuando encajan los tetones aquí, porque la carrocería baja hasta aquí aproximadamente, entonces la rebaba esa que le he tenido que quitar. Y ya está, solo le he hecho eso, que parece poco, pero es bastante, porque he tenido que cambiar un montón de cosas. Entonces, si yo calculo el importe que he tenido que desembolsar para que el coche funcione, nos vamos que aproximadamente, si yo tengo que contar que he tenido que gastar 9 euros y medio en una bancada, 14-15 euros en un motor de media, el piñón, la corona,
En fin, vamos a poner lo otro que tiene en tu casa separadores y que tiene cero grip y que tienes correas de tracción, etcétera. Bueno, pues al final te gastas entre 20 y 30 euros en poner el coche en marcha. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿A dónde quiero llegar? Pues quiero llegar que yo he comprado un coche, y vuelvo a insistir, que es R-Series. No es un Home Series, es un R-Series. Y eso significa que yo tengo que sacar el coche de la caja. Y entiendo que tenga que ajustar ciertas cosas. Entiendo que tenga que ajustar ciertas holguras y que tenga que lubricar. Pero lo que no es de recibo es que tenga que hacer todo esto, cuando el desembolso de este coche, por ser R, es mucho más elevado que un Home Series. Entonces, Scaleauto, pues no sé lo que ha pasado, pero a día de hoy no lo sé. Le escribí a la empresa. Han visto mi mensaje. Les envié una parte del vídeo que habéis visto ya vosotros, que es la del coche que no anda en la pista empanzado. Les expliqué el problema. Y bueno, tampoco esperaba que me dijeran, oye, no te preocupes, que te envío las piezas para que el coche funcione. Tampoco esperaba eso. Pero por lo menos saludar, por lo menos decir algo. Hola, sentimos mucho lo que ha pasado porque ha sido un error en la cadena de montaje o algo. A día de hoy nadie ha dicho absolutamente nada. Nadie ha dicho nada. Entonces, pues, ¿qué queréis que os diga? Parece ser que esto hay que normalizarlo en las marcas. Y pues no me parece bien que haya que normalizar. O sea, las marcas deberían de, ya que cobran por un producto, deberían de tener un especial cuidado para que ese producto vaya bien montado. ¿Qué pasa? Que el que lo compra para colección y vitrina no lo va a usar nunca, no va a tener ese problema, porque lo ve de fuera y no lo va a sacar de la caja nunca. Ya, pero es que tú no puedes vender algo pensando en eso. O sea, tienes que vender algo pensando en que el coche, aparte de que por fuera bonito, el que lo compra como coleccionista, cuando vea este vídeo, pues dirá, pues es una patata frita lo que he comprado, porque para que ese coche funcione, si algún día lo quisiera sacar de la caja o lo quisiera vender, el que me lo va a comprar me va a decir, es que yo ahora tengo que gastarme X dinero en meter ese coche por vereda, porque es que no va. Entonces no le puedo pedir un dinero porque no lo vale. Entonces yo lo único que le pedía a Scaleauto es que por lo menos respondiera, por lo menos un mínimo. Servicio postventa deja mucho que desear directamente, para mi gusto. Yo no sé si eso lo solucionarán con el tiempo. Le he dado la posibilidad de que me contesten, de que me hablen, pero no me han dicho absolutamente nada. Entonces, pues un punto negativo, bastante negativo. ¿El coche es bonito? Sí. ¿El coche está bien terminado con la carrocería y todo? Sí. ¿Está mal montado? Por supuesto que está mal montado. Cuando tú reparas todo y lo montas bien como va el coche es un tiro. El coche es un avión, el coche es una maravilla. El coche va muy, muy bien. A mí me ha sorprendido muchísimo. Es espectacular cómo va el coche. Es un coche que me gustaba, que nunca me he atrevido a comprarlo y ya por fin he dado el paso al ver la versión R y claro, digo, pues la compro la R, que ya no tengo que invertir nada más, que ya lo pongo a la pista, que le hago 4 ajustes y el coche va ahí bien. Pero bueno, pues no ha sido así. Pero bueno, es una cosa no quita la otra. El coche, cuando tú lo trabajas y lo afinas, el coche va muy bien. Así que a aquellos que os gusta el coche y que os gusta mucho este modelo y que os gustaría competir con él, que sepáis que el coche va muy bien. Va muy bien, pero que tenéis que hacer un desembolso de unos 20-30 euros extras a la versión R para que vaya bien. Quizá os compensa comprar la versión Home de oferta. Si la carrocería es la misma y pesa lo mismo, que no lo sé porque yo no tengo la Home Series, si eso es así, posiblemente os compense, porque de esa forma, como tenéis que comprar la bancada, y qué más da comprar el chasis ya, porque ya puesto, pero por lo menos te vas a ahorrar algo de dinero, porque el motor al final lo vas a tener que cambiar, la corona, el piñón, etcétera. Entonces es cuestión de hacer números y ver cómo lo podéis hacer, pero ya os digo, ahora mismo pues esto es lo que tenemos entre manos. Ojo, que no soy el único, que nosotros hemos comprado varias unidades y están todas iguales. El mismo coche, la misma tirada. O sea, que no es que me haya tocado a mí la China, que podría ser, porque Scaleauto me podía haber escrito y me podría haber dicho, mire, perdone usted, pero es que le ha tocado la China. Lo sentimos mucho.
es que hemos tenido un fallo en la cadena de montaje y tal, pues ya está, pues muy bien, ya está, ya lo sé, pero por lo menos responde. En fin, no voy a entrar más en eso. Vamos a seguir con lo que nos gusta a nosotros. Y en este caso, el coche afinado, el coche preparado, el coche ya con todo lo que hemos hecho, el coche es un tiro, el coche es una maravilla, es precioso, va de lujo. Y os animo a que tengáis vuestra unidad y que la preparéis y que la disfrutéis, porque es brutal. Yo estoy pensando correr el año que viene todo el campeonato de rally doméstico con este coche, porque es, vamos, precioso. ¿Qué queréis que os diga? Es tremendo, es súper bonito. Y esta decoración, vamos, le sienta brutal. Y nada, os dejo en el tramo con él y ahora entenderéis por qué digo todo esto del coche. Así que os dejo en el tramo con él y que veáis el tiempo, ¿vale? Luego ya sacáis vuestras conclusiones. Así que nada, compañeros, portaros bien, sed buenos y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos, que todo vaya bien.